El Señor ha elegido a Sión, ha querido que sea su hogar. Él ha dicho: viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Los bendeciré con abundante provisión. A sus necesitados saciaré de pan. Vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus fieles cantarán de alegría. Estás en Sión, En el lugar de su morada. Así que vamos a ir a la palabra. Y esta mañana voy a terminar una serie, y este es mi tercer mensaje, acerca de las tormentas. Y es el final de los mensajes. Hablé de las tormentas, después hablé acerca de la tormenta perfecta, y hoy voy a hablar acerca de confiando en la tormenta. Y para eso me voy a meter en algo, pero sé que Dios me va a respaldar como me respaldó ayer. Ayer estaba el servicio muy lleno. Demasiado lleno, estaba hasta el final. A veces nos toca abrir las puertas atrás para poderlo hacer. Y yo creo que esta mañana Dios también nos va a respaldar. Voy a explicar todo un libro de la Biblia, pero sé que Dios nos va a ayudar para poderlo entender, porque Dios quiere hablarnos. Porque cuando empezamos esta serie, yo creo que Dios me hablaba de que hay personas que están pasando problemas y tienen tormentas en sus vidas. Las tormentas son crisis, son problemas, son dificultades que en algún momento se desatan fuertemente, pero Dios tiene el poder de calmarlas. Una cosa que aprendí de las tormentas es que las tormentas tienen 5 niveles. Y hay gente que está en nivel 1, pero hay gente que a veces está ya en nivel 5, que la casa se está despedazando de la fuerza de la tormenta, que ya es un nivel de un ciclón. Entonces, yo no sé en qué nivel esté su tormenta. Es más, posiblemente puede que esté empezando y otros ya están terminando. Cuando uno da estos mensajes, yo no sé qué Dios tiene que hablarle a cada uno. Yo solamente oro, paso tiempo estudiando la palabra y tiempo hablando con el Espíritu Santo, solamente para venir y explicar la palabra, y en adelante yo no sé Dios qué va a hacer. Así que hoy voy a hablar de un hombre que se llama Habacuc y voy a explicar todo este libro. Habacuc es un hombre que tiene una queja contra el Señor. El único libro en la Biblia que hay del Antiguo Testamento, de los profetas, que es diferente a todos, es Habacuc. Porque los profetas en el Antiguo Testamento son como líderes religiosos de una nación. Los profetas no son como los que invitamos a la iglesia, que ellos dan una profecía, predican. No. En el Antiguo Testamento los profetas tenían otras características, casi de gobernantes eran los profetas. Y el único profeta de todos los profetas que en lugar de hablarle al pueblo de parte de Dios, es que este hombre le está hablando a Dios de parte del pueblo y quiere tener una charla con Dios, porque él está metido en una megatormenta, característica o nivel 5, donde siente que su mundo se está despedazando porque tiene muchas cosas que no puede entender. Y cuando usted lee el libro, ve que empieza con la queja, pero termina con la alabanza. Empieza con la duda y termina con la fe. Empieza con mucha incertidumbre y temor y termina muy confiado en el Señor. Entonces todo el libro nos lleva a una transición y nos lleva a todo un recorrido para entender cómo uno puede atravesar tormentas en la vida y cómo terminar confiado. Porque hay momentos donde la tormenta no se va a calmar. Uno piensa que se va a acabar en un mes y posiblemente va a durar 6 más. Hay momentos donde los cuales hay tormentas que yo me he dado cuenta que duran 2 y 3 años. Hay tormentas familiares donde uno dice, no, fue sencillo todo, y no fue tan sencillo porque quedan demasiadas cosas afectadas, daños colaterales. Entonces, ¿cómo hacer para, a pesar de la tormenta, seguir confiando de que de ahí vamos a salir? De eso se trata la enseñanza, y con esto quiero cerrar todo el mensaje. Es cómo pasar de la incertidumbre a la confianza. Entonces, como este es un libro entero que voy a enseñar y el tiempo es tan corto para hacerlo, haga de cuenta que lo que voy a contarle a ustedes es una película que se llama La Tormenta.
Entonces lo que yo he hecho, como una serie de Netflix, para que usted lo pueda entender, es voy a crear capítulos. Entonces voy al capítulo 1, voy a dar 6 capítulos de esta serie en un mismo día. Pero al final usted lo va a entender. Así que vamos a ir al capítulo 1 de esta serie que se llama Cómo confiar en medio de las tormentas. Y el primer capítulo se llama ¿cómo? La queja. Así que vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así: ¿hasta cuándo, oh Señor, está orando Habacuc, pediré ayuda y tú no me escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no nos salvas. 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí y hay rencilla. ¿Y qué dice? Y surge discordias. 4. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo y por eso sale pervertida, ¿qué dice? La justicia. Entonces, primero se llama la queja. Y es que este hombre, de una vez el libro no piensa diciendo solamente el versículo 1 dice, esta es la visión de lo que Dios le habló a Habacuc y no más. Y de una vez empieza con ¿qué? Con una queja. Tengo una queja. Y esta queja tiene 6 problemáticas, que se le va a decir qué es lo que él está planteando. Y vamos a mirarlo, cuáles son las 6 problemáticas que él tiene. Y es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Segunda, vamos rápido. ¿Cuánto tiempo tengo que orar? La tercera, ¿cuánto tiempo tengo que seguir? ¿Guardarás silencio y no vas a hablar, Dios? ¿Cuánto tiempo pasará para que vengas y nos salves? ¿Dónde se encuentra Dios cuando el mundo lo ignora a Él y a sus promesas? Lo que Él está diciendo con su queja son estas 6 preguntas, estos 6 cuestionamientos. ¿Qué es lo que le pasa a muchos seres humanos? Y es, ¿por qué Dios se demora en responder? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo va a tener que orar más para que mis hijos, mi hogar, mi esposa cambie? Hay gente que me ha dicho a mí, yo he orado 10 años, pastor, y yo no veo nada. Es lo que le está pasando a Habacuc. Habacuc dice, ¿cuánto tiempo tengo que pasar para que tú guardes silencio? ¿Hasta cuándo hablarás y nos dirás qué es lo que está pasando? ¿Y por qué se está haciendo estas preguntas? Por esto. Porque alrededor donde él está viviendo, en la nación que él vive, que es Israel, ahí él es profeta, están pasando estas cosas. Está pasando, número 1. Número 2, ¿qué está pasando? Él está viendo a su alrededor mucha miseria. ¿Qué está viendo? Destrucción, discusiones, está viendo peleas. ¿Qué más está viendo? Que la ley se secó. Dice, hay más malos que buenos. No hay justicia en los tribunales y al final termina diciendo algo. La justicia se corrompió. ¿No le parece que el escenario es como el mismo? Cuando yo leo esto, yo digo, parece que esto lo escribieron ayer. Esto tiene escrito más o menos 2.800 años. 2.800 años el profeta está viviendo lo mismo que nosotros. Él dice, Señor, el mundo se llenó, lo que me rodea a mí es gente violenta. Hay mucha destrucción. Yo noto que la gente pelea por todas las cosas. Hay muchas rencillas, mucha discordia. Donde voy hay miseria, hay escasez. La justicia se secó. Dice, no hay quien haga el derecho. Veo más malos que buenos. Y dice al final, cierra con esta perla. Y es que la justicia se ha corrompido. Y esa es la sensación que yo siento en el ambiente de nuestras naciones. Que la justicia no hace justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que la justicia se ha pervertido. Entonces él tiene toda esta queja y le dice, Dios, ¿y cuándo vas a hacer algo? Dios, ¿por qué no cambias la situación? Yo he orado años como profeta tuyo para que cambies este asunto, para que toda esta situación que vivimos a nuestro alrededor cambie, pero no has cambiado. Entonces viene, se acaba el primer capítulo y sigue capítulo 2, y es la respuesta. Él acaba de preguntarle a Dios, ¿cuándo vas a hablar? Así que Dios va a hablar y vamos a escuchar su respuesta. Su respuesta es esta.
Vamos a ir al versículo 5 de Habacuc 1. Esta es la respuesta. Póngale cuál es la respuesta de Dios. Miren, ¿qué? Entre las naciones. Observen, asómbrense, quédense, ¿qué? Atónitos. Porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguno no se las contara. Cuando yo leo la Biblia, es lo que va a pasar en la tierra, si usted no sabía. 6. Porque voy a levantar a los caldeos, un pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse ¿de qué? De las moradas ajenas. ¿Qué quiere decir eso? Para saquearlos. Dice, imponente y temible es. De él mismo, Dios está aclarando, todo lo que van a hacer los caldeos lo van a hacer sin mí, porque de ellos mismos es que sale su propia justicia y su grandeza. Voy a hacer un paréntesis. ¿Quiénes son los caldeos? Los caldeos son los babilónicos. Babilonia es lo que hoy más o menos está entre Irán e Irak. Este terreno era en el pasado el imperio babilónico, y el imperio babilónico se levantó tan fuerte que fue uno de los imperios que aplastó a todas las naciones circunvecinas. Entonces, le voy a ir poco a poco. Al inicio posiblemente usted se pueda ahí como distraer o aburrir, pero ya vamos a llegar al corazón del mensaje. El profeta está viendo en su nación destrucción, violencia, miseria, peleas, corrupción. No hay quien haga lo bueno. Él está diciendo, Dios, por favor, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo nos vas a salvar? ¿Cuándo nos vas a liberar de todo esto? ¿Qué espera él que Dios le diga? Te voy a salvar, está por aparecer, yo voy a intervenir, voy a hacer milagros, pero la respuesta no es esa. La respuesta es una respuesta que uno no espera. ¿Y cuál es? Si ahora tú estás viendo momentos difíciles, te quiero decir que se van a poner más difíciles. Porque va a aparecer en la escena alguien que se llama los babilonios, y ellos se levantarán para traer destrucción a las naciones. Y entre esos, por la maldad de Israel, les tocará también a ustedes. Porque ustedes me dejaron, me abandonaron y quisieron hacer lo que querían. Yo quería protegerlos, pero ustedes no quisieron mi protección, y ellos también llegarán hasta ustedes. Es lo que le está anunciando Dios a ellos. Entonces es cuando la respuesta no es la que uno espera. Porque muchas veces uno ora y le pide a Dios muchas cosas y quiere que Dios le intervenga ya y haga todo ya, y de pronto no es la respuesta, porque Dios tiene otra respuesta para nuestras vidas. Y así son las tormentas. Uno espera que a veces se calmen ya y digo, ok, ya me equivoqué, Señor, perdóname, pero a veces ya Dios lo perdonó, pero todavía siguen los efectos rondando ahí de las tormentas. Y es lo que le está diciendo Dios a este profeta. Le está diciendo es, yo te amo, aunque no le está diciendo exactamente eso, pero te quiero explicar algo porque te voy a responder. Todavía la tormenta no se va a acabar. La tormenta va a cambiar ¿de qué? De grado, de nivel, de potencia. Ya no va a ser una tormenta. Lo que estás por pasar y vivir será un ciclón que pasará, y es que pasarán por delante de ustedes alguien que se llama, un imperio que se llama los babilonios. Entonces viene el capítulo 3 de esta historia. Y el capítulo 3, después de recibir esta noticia, ¿qué le pasó al profeta? Él tenía una tormenta que estaba viendo a su alrededor, pero la tormenta está metida en su alma porque él ya está angustiado, ya llegó a la queja. Pero ahora la tormenta deja de ser tormenta y se vuelve un tormento, porque la respuesta que Dios le acaba de dar no es la respuesta que él esperaba. Y mire lo que él le dice. Viene la queja 2. Ya puso una primera queja y ahora se pone más contundente en su oración con Dios, su diálogo. Dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, mi Dios, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicios lo has puesto a los babilonios. Tú, oh Dios, es nuestra roca, los has establecido ¿para qué? Para la corrección. Entonces mire lo que él dice. Él está diciendo, Dios, yo entiendo de que nosotros no vamos a morir, pero los babilonios tú los vas a usar para corregirnos. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos y hay circunstancias que Dios las permite ¿para qué? Para poder corregir nuestras vidas. Porque Dios necesita corregir ciertos aspectos de nuestro carácter. Lo más difícil de educar es corregir.
Siempre se lo digo a la gente, a los hijos, en una iglesia. El papel más difícil es tener que decirle a alguien, mire, así no se hacen las cosas. Y que la persona ya diga, ay, no me gustó lo que me dijeron, pero ¿qué toca? Toca decírselo. Porque la corrección hace parte del crecimiento. Y Dios necesita corregir. Él dice, ok, yo lo entiendo. Yo entiendo que nos corrijas. Pero mire lo que dice el versículo 13. Dice, muy limpio son tus ojos. ¿Para qué? Para mirar el mal. Y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden qué? ¿Y guardas qué? ¿Qué guardas? Silencio. Cuando el impío devora al que es más justo que él, ¿por qué guardas silencio? Lo está cuestionando a Dios. Ya la queja no es solo una queja, comienza a cuestionarlo. Yo no entiendo. Está diciéndole, yo no logro entenderlo. Mire lo que dice el versículo 14. ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces de mar y como reptiles que no tienen jefe? Está hablando acerca de este imperio. Y termina diciendo lo siguiente. No sé si lo tiene ahí el otro. Ok, si no tiene el problema. Entonces lo que él le dice, está diciendo, Dios, tú eres un Dios santo. Tus ojos son limpios, tus ojos son puros. ¿Por qué vas a ver cómo la gente que no es buena, lo vas a permitir que pasen estas cosas? Entonces esto es cuando la respuesta no es la que esperamos, pero él sigue cuestionando a Dios. Y mire lo que dice acá. Estaré en mi puesto de guardia. Está hablando de una metáfora. Sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver qué es lo que Dios me tiene que decir. Dice, ¿y qué he a qué? Cuando sea reprendido. Lo que está haciendo el profeta, yo no entiendo lo que hizo. Para mí es una locura, pero Dios es tan bueno y conoce su corazón. Porque él está tratando de reprender a Dios. Decirle, Dios, a mí me parece que lo que estás haciendo no es correcto. Imagina, él diciéndole a Dios. A mí me parece que no es así. ¿Cómo vas a usar a una persona que no son santos, que no tienen ningún temor de Dios para venir a disciplinarnos a nosotros? Sí, nos hemos portado mal, pero nosotros somos mejores que ellos. Pero usted no sabe que en la vida es así. Por ejemplo, el profeta Samuel fue un excelente hombre de Dios. El profeta Samuel reconcilió a Israel con Dios, pero sus hijos no eran hombres de Dios. Y hay papás que yo me he dado cuenta que han hecho bien su trabajo, pero los hijos ¿cómo salieron? No salieron bien. Entonces uno dice, no es siempre como uno parece. Uno dice, el que hace bien la tarea, todo le sale bien. A veces no es así. Tal vez uno de los hombres más famosos en el Antiguo Testamento, para un niño que va a la iglesia infantil, que ha estudiado la Biblia todos los años, que le enseñamos la Biblia, una de las historias más famosas es la de Sansón. Todo niño recuerda a Sansón, y mucho adulto que ha leído la Biblia, Sansón es un personaje en la Biblia que parece hasta mítico, que no pareciera que no fuera real. Pero Sansón es un hombre poderoso que Dios lo llamó para cumplir una tarea extraordinaria en Israel, que tenía un carisma de esa gente que todo le sale bien, pero tenía un problema, su carácter. Era un hombre súper enamoradizo de mujeres, le encantaban las mujeres. Y un día le dijo al papá que le trajera las mujeres que él quería. Y eso fue su perdición porque su papá cedió. Su mamá y su papá cedieron a algo que no podían ceder con su hijo. Y su hijo terminó siendo una perdición. Siendo el hombre, dice, más atractivo de Israel, con una fuerza sorprendente que no estaba en su pelo, estaba en la obediencia. Entonces, si él se cortaba el pelo, era romper la obediencia. No era por el pelo, era por la obediencia a Dios. El pelo era la señal. Y él al final terminó siendo lo que Dios no quiso que fuera. Porque hay veces donde las cosas no salen como uno las planea. Dios planeó que él fuera un gran libertador, pero ¿cómo terminó siendo? Dice la Biblia que el final de Sansón es que termina muerto porque se vino encima de un edificio, mató a un montón de personas, pero él murió con todos los que estaban encima. Porque hay momentos donde uno dice, ¿por qué pasan esas cosas tan raras? Que buenas esposas están casados con malos hombres. ¿No le ha pasado a usted? ¿No conoció usted algún día hogar de esos? O viceversa. Acá en la iglesia hay muy buenos hombres. Las solteras dicen, yo no los veo, pero sí los hay. Yo le aseguro que sí los hay. Y yo a veces encuentro y digo, este man es buen hombre, pero la señora es cansona.
Me da la impresión que es bastante cansona y así como posesiva. Entonces, no siempre es como parece todo. Porque a veces las cosas no salen como están planeadas. Pero aún así no quiere decir que Dios no quiera hacer algo. Entonces, él no sabe y dice, lo que está diciendo acá es: yo me voy a quedar quieto y voy a esperar hasta que a mí Dios me hable. Yo voy a esperar porque yo le presenté mi queja a Dios y yo tengo enojo, tengo molestia, y yo voy a esperar que Dios me dé la respuesta. Así que él espera, y ahora ¿qué viene? La respuesta, parte 2. Entonces vamos al capítulo 4 de esta historia porque ya va llegando poco a poco. Entonces Dios va a darle la respuesta. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no lo sé, si pasó un mes, si pasó un año, pasaron 2 años. Perdón, pasaron unos días, pero Dios dio la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces el Señor me respondió, ¿y qué dijo? Escribe la visión, ¿y qué dice? Grábalas en tablas para que corra el que la lea. 3, vamos rápido. Dice, porque aún la visión para el tiempo, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hasta el fin y no defraudará. Aunque se va a tardar un poquito, dice, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. 4, dice, porque tú has despojado a muchas naciones. Este es el mensaje de Dios. Todos los demás pueblos, ¿qué dice la Biblia? Te despojarán a ti. Por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. ¿Qué está dando el Señor? Y usted lo puede leer en la casa, toda una profecía sobre ¿quién? Sobre los babilonios. Entonces, él primero se queja con Dios por lo que está viviendo Israel, y él espera que Dios le dé una respuesta a su problema, pero le dice, no, te voy a decir otra respuesta, y es que tus problemas todavía no se van a acabar porque van a aumentar, porque va a venir un pueblo malo. Ahora él dice, ¿cómo vas a usar un pueblo malo para castigarnos? ¿Cómo vas a usar para que pasen estas cosas? ¿Por qué pasan cosas en la tierra injustas que yo no las logro entender? Entonces Dios le responde y le dice, escribe tal y cual como tú harás el mensaje. ¿Y cuál es la respuesta? Yo se lo voy a resumir a usted porque no tengo todo el tiempo para hacerlo y pronto se puede largo el servicio. Lo que le está diciendo es, todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Lo que está diciendo, tú piensas que este pueblo se va a salir con las suyas y que simplemente va a hacer maldad y todo pasará. Pues si usted lee la historia y la conoce, no solamente bíblica, sino usted la lee en libros naturales o seculares, y lo que va a encontrar es esto, que se levantó un imperio que es el imperio medo-persa, en cabeza de un hombre que se llama Ciro, y Ciro cogió a este pueblo y lo sacudió y lo hizo pagar todo lo que le hizo a los demás pueblos. Porque tarde o temprano lo que el hombre siembra cosechará, dice la Biblia. La Biblia dice, el que siembra para la carne segará muerte y corrupción, mas el que siembra para el espíritu cosechará vida y cosechará paz. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar. Entonces Dios le está respondiendo a él y diciendo, te voy a decir para que escribas una profecía, anótala para que todo el mundo la lea. Tú no lo sabes, pero te voy a explicar qué va a pasar cuando pasen los años. Cuando pasen los años va a pasar que este pueblo, que hoy es fuerte, imponente, que está azotando a todas las naciones, algún día, dice acá, devuelves otra vez por favor ese versículo, dice, todos los demás pueblos que te despojarán, ¿qué? Tú los despojaste, pero llegará un día donde te van a despojar a ti. Dice, por la sangre humana y la violencia que has hecho en la tierra, al pueblo y a todos los habitantes, llegará un día donde yo voy a permitir que otro pueblo te someta, te castigue y te dé lo merecido por haber hecho todo lo malo todos estos años. Entonces, hasta aquí estoy dando toda la introducción porque a veces la gente conoce una sola faceta de Dios. ¿Y cuál es la faceta de Dios? Que Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero en su amor existe justicia. Y es difícil entender cómo un Dios de amor, en él mismo hay justicia. Porque tarde o temprano hay una justicia. Usted posiblemente diga, yo no sé por qué las cosas no se dan, yo la intento aquello, yo he hecho lo correcto y siempre me ha salido mal. Pero tarde o temprano la gente que persiste en hacer lo correcto, Dios le hará justicia. Pase 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, Dios va a hacer justicia. Si usted ha hecho muchas cosas malas en la vida, ¿yo qué le recomiendo? Arrepiéntase. Ese es mi consejo. Lo mejor es ir a arrepentirse a Dios y decirle, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho malo, porque yo quiero una nueva vida. Porque si usted no cambia de semilla, no espere ver otra cosecha.
Es lo que la Biblia nos está diciendo. Si uno persiste en seguir haciendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas, pero espera ver una gran cosecha buena, no la va a ver. Porque la Biblia dice, si tú siembras para la carne te va a devolver ¿qué? Muerte. Pero si tú siembras para el Espíritu, te va a devolver vida. Esa es la gran diferencia. Entonces Dios le explica eso a él. Y ahora mire lo que dice el versículo 20. Porque ya voy a llegar hacia el mensaje. Dice, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, él tiene dos quejas y ¿qué tiene ahora? Dos respuestas. Ahora viene el capítulo 13 y es parte de mi enseñanza. Porque él está con una tormenta interior, que esa tormenta interior, al escuchar la respuesta de Dios, deja de ser una tormenta interior para convertirse en un tormento. Y dice, yo necesito aclarar todas estas dudas, yo necesito aclarar todas estas cosas en mi vida, y yo necesito que Dios me ayude a que esto, y para eso yo necesito una respuesta de Dios, así que Dios le dará respuesta. Y la respuesta lo lleva de la tormenta a la calma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que él llegara de una tormenta a la calma? Lo que pasó es que Dios le dio 4 respuestas y esta mañana quiero compartírselas con ustedes. Estas 4 respuestas que Dios le da a este profeta, si usted y yo las podemos entender esta mañana, muchos de sus asuntos podrán ser resueltos al escuchar la respuesta de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le responde a este profeta para que él, pasar de todo un tormento, es un hombre que llega a la calma y su tormenta se calma? Y empieza con esto: oh Señor, ¿qué dice la Biblia? He oído lo que se dice de ti. ¿Y qué dice? Y temí. Mire que en el capítulo 2 lo está regañando a Dios. ¿Y ahora qué dice? Ya oí tus palabras. ¿Y ahora qué hizo? Ahora tengo temor. Y mire lo que dice: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando vengan los días difíciles, en lugar de ponerme a pelear contigo, más bien ¿qué dice? Ten misericordia de nosotros el día de que las cosas se pongan difíciles. Entonces, hace 8 días le compartí, para completar toda la serie, porque eso son series. A mí me gusta predicar más en series porque a veces con un solo mensaje usted no alcanza a comprender todo, y aún me faltaría un par de mensajes más. Pero lo que quiero decirle es que el mejor lugar donde usted puede estar es en las manos de Dios. Dios a usted lo puede apretar, pero no lo va a ahorcar. Pero afuera, sin Dios, téngalo por seguro que lo van a apretar, y si lo pueden ahorcar, lo van a ahorcar. Y si cae en las manos del maligno, lo quiere matar. Jesús dijo, el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces él dice esto, y mire lo que dice el versículo 16. Dice así: oí, vuelve otra vez, oí. ¿Y qué dice? Y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. ¿Cómo estaba en el 2? ¿Cómo estaba en el 1? Quejándose de manera insolente. Y ahora ¿qué está diciendo? Tengo miedo. Tengo miedo. Cuando yo oí tus palabras y entraron a mi corazón, cuando las oí, tu voz temblaron mis labios. ¿Qué dice? Entra podredumbre en mis huesos. Tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Qué está haciendo él? Yo ya lo entendí. Nos van a invadir. Lo que usted tiene que entender, y ahora quiero entrar al corazón del mensaje, es que hay situaciones personales que usted vive y yo vivimos, pero las cosas personales que vivimos es para prepararnos para enfrentar la vida. Es lo que le está pasando a él. Lo que le está pasando a él es que tiene a su alrededor gente que hace violencia, que pelea. Él es un profeta, es como un pastor, digámoslo así, pero mega. ¿No? Y decir, uno en una iglesia ve peleas, cosas, discordia, y uno dice, pero ¿por qué? Si venimos a una iglesia, ¿por qué pasan estas cosas? Pero ¿qué toca hacer? Todas esas cosas que pasan en la vida, en la familia, en el hogar, que pasan en una iglesia, que pasan en una comunidad, son las que nos preparan para enfrentar las verdaderas tormentas que en la vida pasan. Porque se lo he dicho una y otra vez, el año pasado lo dije y lo diré este año todas las veces que sea necesario: el mundo no va a cambiar, el mundo se va a poner cada día más pesado.
Y las tormentas pequeñas lo que van a hacer es prepararnos para las verdaderas tormentas que el mundo va a enfrentar. Entonces Habacuc se está quejando por su tormenta, lo que vive en su nación. Pero Dios le dice, lo que tú no entiendes es que yo te estoy preparando con estas situaciones que estoy viendo, porque va a venir una mega tormenta. Y si tú no estás preparado, no estás fortalecido, cuando venga la tormenta, también te va a llevar a ti. Así que él dice, tranquilo, tranquilo. En otra versión dice, yo esperaré confiadamente el día de la angustia. El día que un pueblo enemigo nos va a invadir, ese día yo que voy a estar tranquilo. Usted sabe que eso no es tan fácil. Saber usted que va a entrar en una guerra y que su pueblo posiblemente va a ser arrasado y usted poder tener tranquilidad. ¿Cómo hace uno para tener esa tranquilidad? Le voy a decir cómo lo logró él por 4 respuestas que Dios le da. Y la primera respuesta está en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Dios le responde esto a él, lo siguiente: así es que el orgulloso en él, su alma no es recta. Más el justo por la fe vivirá. No sé si puede poner también en este NNTV, por favor, este versículo. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están ¿qué? Torcidas. Lo primero que Dios le explica a él es esto. Y le quiere decir y quiere que le quede claro a él y ojalá nos quede claro a nosotros. Dice, el problema es que hay gente que es demasiado orgullosa y es gente que confía mucho en sí mismo. Y las personas que confían en sí mismo tienden a torcer su alma. Su alma se va a torcer porque tienen una autoconfianza en sí mismos. Demasiado en sí mismos. Porque el profeta, que estaba haciendo con Dios, cuestionándolo como si él supiera todas las cosas en la vida y como si entendiera todas las cosas de la vida, y cuestionándolo por qué esto, por qué lo otro, y por qué no salen las cosas así, y renegando. Ayer estaba con una persona y me daba risa porque estaba trabajando y eso se le cayó algo y echó no sé cuántas madrazos echó. Hasta el diablo lo nombró ahí. Y él me decía, es que yo me pongo así, yo me desequilibrio. ¿Por qué no me salen las cosas? Dice él. Y le digo, ¿no se da cuenta su boca? ¿No se da cuenta su boca? Entonces, él está cuestionando a Dios y la respuesta de Dios, ¿cuál es? Es que los orgullosos confían demasiado en sí mismos como si supieran todas las respuestas. Y como confían tanto en sí mismos, su alma se les tuerce, por eso no pueden entender. Por eso hay gente que viene a la iglesia y puede escuchar todos estos mensajes, pero nunca los logra entender. ¿Por qué no los logra entender? Porque para entender los asuntos de Dios se necesita tener un corazón humilde, porque hay algo que Dios resiste y se llama el corazón orgulloso. Entonces Dios le está diciendo, no quiero que tú actúes como un hombre orgulloso. Habacuc, tú me estás cuestionando a mí, tú me estás regañando, me estás hasta diciendo que entra en pleito conmigo. Pero tú no sabes lo que estás hablando, no sabes lo que estás diciendo. Tú solamente ves una parte del cuadro, tú no ves el cuadro completo. Así que no actúes como los orgullosos. Una de las razones y las cosas que bloquean más para que Dios obre en las personas para mí es el orgullo. ¿Cuántos matrimonios se hubieran salvado si alguien tuviera la humildad de pedir perdón y decir, luchemos por esto? ¿Cuántos hijos no se hubieran ido antes de la casa si alguien con humildad decirle, hey, nosotros no hemos actuado muy bien con ustedes como papás, les pedimos perdón, esto o lo otro? Porque todo tiene que ver con el orgullo. Yo he visto gente que se fue de una iglesia y se fue brava de la iglesia. Yo digo, ok, la iglesia falla, esta falla también. Pero si solamente puede uno pedir perdón como pastor o la persona puede pedir perdón, muchas cosas se arreglan. ¿El tema qué es? El tema es el orgullo. Porque todo el mundo quiere tener la razón y quiere hacer que su razón prevalezca por encima de los demás. Y cuando uno siempre quiere buscar la razón e imponer su razón e imponer su conocimiento, lo que está haciendo es que se está volviendo orgulloso, y el orgulloso le va a pasar algo: el alma se le tuerce. Se tuerce. Entonces un alma torcida no puede recibir la verdad de Dios. Para poder recibir la verdad de Dios no necesita ser santo, necesita ser humilde. No más. No necesita usted haber dicho, yo he sido una persona súper bien, necesita ser una persona humilde, porque la palabra dice, cuando Pedro dio la revelación de que quién era el Hijo de Dios, ¿qué fue lo que Jesús dijo?
Padre, me alegro que tú le revelas esto ¿a quién? A los niños. No niños físicos, sino está hablando de gente humilde, sencilla, no hablando económicamente ni de estratos sociales, porque la humildad no tiene que ver con dinero, tiene que ver con un tema del corazón. Dice, Dios le revela sus misterios ¿a qué? A gente que es como un niño, gente que tiene un corazón bueno. A esa gente, así se porte mal, Dios le revela las cosas. Y este hombre que es un profeta, que es un hombre de Dios, es un hombre muy santo, está actuando como ¿qué? Como un necio, un hombre lleno de orgullo. Dios le dice, ¿tú quieres que yo te enseñe? Tienes que dejar el orgullo, porque tú no entiendes lo que yo estoy por hacer. Número 2, mire lo que dice en Habacuc. Dice, lo segundo que le dice Dios a Habacuc es ¿qué es? Mas el justo, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 dice, están torcidas, pero el justo por la fidelidad a Dios va a vivir. Dios le está enseñando esto. Tal vez usted nunca ha leído la Biblia o la ha leído y no se ha dado cuenta. Los judíos del Talmud que escribieron decían así: Moisés nos dio 613 mandamientos, David nos dio 10, Isaías los llevó a 2, pero Habacuc nos dio uno que está en el Antiguo y uno que está en el Nuevo. Todo el Antiguo y el Nuevo se resumen en este versículo: el justo vive por la fe. Todo lo que estamos haciendo esta mañana es un tema de fe. No vemos a Dios, pero sabemos que está en medio de nosotros. Es un tema de fe. Usted le canta a Dios y aplaude ¿a quién? Pues a Dios que no lo vemos. Es un tema de fe. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, por fe somos salvos, por fe somos nueva creación, por fe vamos a ir al cielo, por fe somos perdonados, por fe somos justificados, por fe somos santificados, por fe recibimos milagros. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Habacuc es: primero tienes que dejar de ser orgulloso. Tú no sabes todo lo que tienes que saber en la vida. Tú estás actuando como un niño adolescente, inmaduro. Me estás cuestionando, pero también yo entiendo, te voy a responder. No dejes que el orgullo tuerza tu alma. Y lo segundo que te voy a enseñar ¿qué es? Los justos viven por fe. Así no entiendan todo, pero lo creen en el nombre de Jesús. Y cuando uno cree, comienza a ver los milagros. A veces me preguntan, ¿cómo hacen para orar por la gente y creer que se va a sanar? Pues yo no sé, simplemente lo que yo hago es, si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Eso es lo que he hecho toda la vida. Toda la vida lo que yo hago es, cuando me subo de aquí para acá, yo le oro al Espíritu Santo desde la mañana. ¿Qué me tienes que decir y qué tengo que decirle a las personas? ¿Y en qué momento tengo que dar una palabra? Y he dado cientos de palabras en mi vida. No una ni dos, de gente que se va a morir, de gente de un montón de cosas. Y me paro y lo único que hago que es a decir lo que Dios dice que haga. ¿Y qué sucede? Que hay alguien que yo no conozco, pero Dios está actuando. ¿Eso cómo sucede? Pues eso sucede por un ámbito que se llama fe. Es un tema de fe, todo es un tema de fe. Y el problema es que mucha gente quiere conocer a Dios sin tener fe. Y así nunca lo van a conocer. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible que usted pueda agradar a Dios. Es imposible. No pueden ustedes conocer a Dios, ni yo puedo conocer a Dios si yo no me acerco a Él con fe, creyendo que Dios existe y creyendo que tiene el poder para hacer algo por nosotros. Entonces le dice a él, los justos. Le está diciendo a Habacuc, si tú eres justo, como dice que eres, y eres un profeta, quiero decirte que tu vida no depende de la invasión de alguien, sino depende de ¿qué? De la fe. Yo quiero decirle que cuando usted se va a morir, y espero que todavía no sea, así esté en la casa, en una silla mecedora, si llegó el día, se acabó todo. Pero si todavía usted no está para morirse, así usted vaya en un avión que se va a caer, no se cae, se lo puedo asegurar. Así usted esté en una balacera, a usted no le llegan las balas. Se pueden estrellar, pero usted no se muere. ¿Por qué? Nosotros no dependemos si nos invaden o no nos invaden. No dependemos si en el mundo se va a escasear los alimentos o se va a poner muy difícil la economía. Nosotros dependemos más allá de lo que está pasando en el mundo. Nosotros dependemos, vivimos ¿por qué? Por fe. Por eso es que podemos vencer el miedo y el temor. Por eso la gente no puede vencer el miedo. ¿Por qué no lo puede vencer? Porque el miedo viene ¿a qué? A intimidarnos. Si a usted le dicen que tiene problemas y ahora va a venir una nación poderosa, ¿usted sabe qué vino esta nación? ¿Qué hacía esta nación Babilonia? Para llevarse a la gente presa hizo lo siguiente: ponía a las mujeres en fila y a los niños,
que eso fue una de las historias más tristes de la humanidad, porque ellos pusieron unos ganchos y atravesaban los senos de las mujeres y los pegaban a la espalda de la otra mujer, y así le iban llevando todas encadenadas. Entonces, si se agachaban, no se pueden agachar. Si alguna se cae, se lleva parte de su seno y se lleva parte de la espalda de la otra. Entonces todas iban así en fila, los llevaron así presos en toda la nación estos babilonios. Malos fueron. Pero ellos dicen, Dios le explica a Habacuc, dijo, ellos lo están haciendo ¿qué? Sin mí, yo no los mandé a hacer eso. Pero como la gente rechazó mi protección, ellos vienen y les van a hacer daño. Pero tranquilo, que no los van a destruir. Entonces, la respuesta que le está dando Dios a Habacuc, ¿qué es? Habacuc, los justos no dependen de cómo esté el país, no dependen exactamente cómo se va la economía, si aparece un virus en la tierra y vuelve a intimidar la tierra, si se levanta alguien a traerlos y a lanzarnos bombas. El justo depende ¿de qué? De la fe. ¿Cómo vencer en medio de las tormentas? Solo se vence si tenemos fe. Porque la fe es lo que nos hace aferrarnos a Dios de forma sobrenatural. Ahora viene la tercera respuesta, que es maravillosa. El versículo 20. Habacuc 2:20 dice así: Jehová el Señor está en los cielos, en su santo templo. ¿Qué dice? Toda la tierra, ¿qué tiene que hacer? Guarde silencio delante de Él. Y aquí viene lo medular de toda la enseñanza. Y esto y el final es lo que yo quiero que a usted se le quede. ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? Ni siquiera la respuesta es una respuesta directa. No le está diciendo a Habacuc, lo está llamando por nombre. Simplemente Dios le está explicando cosas y Él está tomando qué es lo que Dios le quiere decir a Él y qué nos quiere decir a todos. Habacuc, quiero que tú sepas, el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está el Señor? En su santo templo. El santo templo del Señor está en los cielos, dice Él. Eso dice en la NTV, en el cielo. No sé, cuando las personas tienen la oportunidad de montarse en un avión y el avión ya se eleva a lo máximo, no sé si usted alcanza a ver su casa desde arriba. Dice, allá está el perrito mío jugando en el jardín. Porque una cosa es mirar la tierra, la vida desde la tierra, y otra cosa es mirarla desde el cielo. Si usted coge Google Maps, yo he hecho esa operación, y usted busca su dirección de su casa y póngala, aparecen fotos, y ustedes comienzan a ponerle más porcentajes. Llega un momento donde ya el mundo se ve como una moneda, y llega un mundo donde el mundo desaparece, con las últimas fotos que se han tomado. Dios creó el universo. Nosotros vivimos en una de las galaxias y hay 100,000 millones de galaxias. Nosotros vemos una. Entonces Dios le está diciendo a Habacuc, te voy a explicar algo, por amor que te tengo tan profundo. Tú, con tu visión chiquita desde la tierra, como una hormiga, estás tratando de pelearme a mí que estoy en el cielo y decirme por qué haces todo esto. Yo estoy desde el cielo mirando todo. Lo que yo te aconsejaría, Habacuc, es guarda silencio, porque tú no entiendes lo que yo estoy por hacer. Solamente necesito una cosa: confía en mí, confía en mi soberanía. Porque la soberanía de Dios tiene unos asuntos bien especiales. La soberanía de Dios nos enseña que Dios conoce el cuadro completo. Que usted ve una partecita de la historia, pero Dios conoce toda la historia completa. Porque Dios sabe todas las cosas. Confía en la soberanía. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: yo conozco el final, tú no lo conoces. Tú alcanzas a mirar lo que ves. Tú me estás describiendo como un reportero de noticia de guerra lo que está pasando a tu alrededor, pero yo conozco el final, cómo va a terminar esa historia. Dios le está diciendo a él, mire lo poderoso que es Dios. Le está diciendo, te van a invadir un ejército que todavía no ha aparecido, pero ya le está diciendo que ese ejército va a ser acabado cuando pasen los años. ¿Qué nos está diciendo Dios? Yo conozco el inicio y yo conozco el final, así que no me cuestiones. Yo sé cómo va a terminar esta historia. Yo veo el cuadro completo. Yo sé lo que cada persona necesita.
Yo aprendí a descansar en eso, en Dios, y así trabajo, y así aconsejo, y así hago todo. Yo no soy Dios. Eso me quitó una carga tan grande en mi vida que yo no soy Dios. Porque a veces uno quiere jugar el papel de Dios de solucionarle a todo el mundo la vida. Entonces las abuelitas quieren solucionarle a los hijos y a los nietos la vida. Y el papá quiere solucionarle, y el esto quiere solucionarle. Todos le queremos solucionar la vida. Un día yo descansé porque Dios me dice, te tengo una noticia, tú no eres Dios. Tú no sabes cómo descansé. Porque entendí una cosa, Dios sabe el inicio, sabe el final. Dios, yo desde la tierra tratando de mirar el cielo, y Dios desde el cielo mirando toda la tierra. Porque Él sabe todo. Yo sé el pacto que tengo con mi pueblo, lo que le está diciendo a ellos. Miren lo que dice Isaías 45. Porque quiero que esto pueda entrar en su corazón. Dice, ay, ¿de quién? Ay del que contiende con quién. El tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá el que no tiene manos. Póngame la NTV esto, por favor, a ver si lo podemos hacer mejor. Que en esto me gusta la NTV cómo lo explica. Ok, está bien. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha al barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Y es lo que alguna gente hace con Dios. Exclama la olla, qué torpe eres. 10. Qué terrible sería si un recién nacido Joaquín le dijera a su padre Edwin, ¿por qué nací? Edwin, papá. ¿Qué dice? ¿Acaso le da órdenes acerca de la obra de sus manos? ¿Pones en tela de juicio lo que hago con mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? 12. ¿Soy yo el que hizo la tierra? ¿Y qué más? Para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos y todas las estrellas están ¿qué? Nosotros estamos hablando ¿con quién? Con Dios. Nunca se le olvide eso. Que Dios es tan bueno y tan misericordioso que tiene tanta paciencia con nosotros. Pero si Dios actuara como una de las veces que actuó en el Antiguo Testamento, muchos de nosotros ya no estaríamos en la iglesia. Porque mucha gente que intentó engañar a Dios en la Biblia murió y se fue y se acabó todo. Pero Dios es misericordioso. Entonces Él tratando de cuestionar a Dios, entonces Dios le dice, yo te doy un consejo. ¿Mi consejo qué es? Guarda silencio. Tú no entiendes todo, pero yo estoy por obrar. Y la cuarta respuesta que le da a Él, ¿qué es? Hijo, y si te quiero decir, sí, va a venir la invasión. No hay oración que la detenga. Ustedes van a pasar por un momento difícil, pero yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a ayudar, yo los voy a fortalecer. Mi mano poderosa estará sobre sus vidas. ¿Quién va a querer escuchar respuestas como estas? Uno no quiere escuchar respuestas como estas. Yo prefiero a la gente decirle la verdad con la palabra que andarle con mentiras para tener la gente entretenida en una iglesia. Decirle que solamente siempre le vendrán bendiciones, no siempre serán bendiciones. Aún la corrección es una bendición, lo que pasa es que es dolorosa. Que hay momentos en la vida donde, hermano, uno comienza a cosechar todo lo que sembró, que no es Dios el que lo está castigando, es la cosecha que se está devolviendo. Antes todo lo contrario, Dios tiene tanta misericordia que si nos arrepentimos, Dios puede cambiar nuestra historia. Dios puede hacer algo diferente. Lo que más queremos en este lugar es no simplemente llenarlo de gente, lo cual lo estamos llenando y vamos a abrir un tercer servicio posiblemente, pero más que llenarlo de gente siempre pienso, digo, Señor, nosotros queremos gente que entienda verdaderamente la palabra de Dios y conozca cómo funciona acá en la tierra, porque yo sí creo que uno puede tener victoria acá en la tierra, yo creo que acá uno puede vivir diferente, pero para eso se necesita alinearse a las palabras de Dios, caminar en la palabra de Dios. Lo que le va a decir no es algo que uno quiere escuchar. La respuesta ¿qué es? Si tú quieres saber qué va a pasar, sí, va a venir juicio. Va a venir juicio. Y eso no es la respuesta que uno siempre espera. Pero aún así, Dios le tiene una noticia a él. No van a morir. ¿No le parece maravilloso eso?
que aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios puede decirle, tú vas a salir adelante. Y lo último, y con esto termino, y es que Habacuc pasa de la calma a la confianza. Y él termina toda su historia leyendo esto así, el canto de Habacuc. Es un salmo que tiene oración y que tiene un canto. Él termina así su historia. Dice así, el capítulo 6, y este es el último. Aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto. ¿Qué dice? Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos queden vacíos. Es desolador lo que está diciendo él. Es muy desolador, porque esto va a venir fruto de la guerra. Por eso uno tiene que orar por los países. Yo oro toda la vida, he tratado de orar por los países y especialmente por Colombia, donde vivo. Porque yo sé que las guerras, esto es lo que dejan las guerras: campos, cultivos, familias arrasadas. Esto es el fin, ese es el tema de las guerras. Y dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré ¿en qué? En el Dios de mi salvación. 19. Jehová el Señor es ¿qué? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. ¿Cómo termina todo? Él termina con una confianza increíble, diciéndole a Dios esto: aunque las cosas se acaben, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque ya no haya mucho trabajo, aunque de pronto las circunstancias pueden dar un vuelco en la vida y todo lo que era una prosperidad ahora no es una prosperidad, yo con todo eso me alegraré en el Señor, me gozaré. La palabra gozar es saltaré, daré vueltas de alegría. ¿Por qué? Dice, porque el Señor Dios es mi salvación. Y no se le olvide eso. Nosotros dependemos de la salvación de Dios donde usted esté y donde usted vaya. Es Dios el único que tiene el poder para salvarnos. Dice, Él me alegraré y me gozaré en el ¿qué? En el Dios que me salva, que me rescata, el Dios que me protege, el Dios que me va a mantener con vida aún en medio de cualquier cosa que viva. Él dice, yo me alegraré y yo me gozaré en eso, en el nombre de Jesús. Y después termina, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Dios me hace fuerte, y termina diciendo, Él me da pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Para subir el monte Everest hay 3 cosas que sin esas nunca se subirán, dicen las personas que han subido. Y se necesita pedirle permiso a la montaña. Sin el permiso de la montaña no van a subir. Yo estuve en una reunión con el colombiano, el primer colombiano que subió el monte Everest. Sin pedirle permiso a la montaña no van a subir. Sin la guía de un Sherpa y sin un animal que es un ciervo, en una versión diferente, que está preparado para ir a las montañas. Sin esas 3 cosas, así usted lleve oxígeno, lleve todo lo que tiene que llevar, eso no va a subir, dicen ellos. Porque esos animales y esos chirpas, el chirpa es el guía y el animal es el que tiene la facultad, porque sus patas son fuertes para subir en las montañas, y a pesar que se golpeen con las piedras, están sus patas entrenadas para subir. Si usted pusiera a subir una cabra del Huila, no sube. ¿Por qué no suben? Porque son animales del desierto, no se estrellan con nada. Son buenas para aguantar calor. Pero estos animales están acostumbrados ¿qué? Para subir a las alturas. Entonces este hombre está diciendo así, mire, Jehová el Señor es ¿qué? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Lo que él está diciendo es, Dios está preparándome para las alturas. Y está preparando mis patas. Mire sus patas y diga, Señor, mis patas están siendo preparadas para las alturas. Para eso, usted tiene que entrenarse. ¿Dónde está el entrenamiento? En los valles. Todas las circunstancias difíciles es una preparación para ir a las alturas. No es más.
Si usted nunca ha estado en las alturas verdaderas, por eso hay un fenómeno que le llaman en Perú soroche, que es que usted le da náuseas y ganas de vomitar y por eso le dan agua de coca antes de subir. No para enmarihuanarse ni esas cosas, sino para poder que usted pueda estar tratando de poder equilibrar un poco porque le dan ganas. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está llegando al cerebro bien. Entonces usted no puede reaccionar bien. Entonces no hay una coordinación entre las piernas y el cerebro. El cerebro quiere decirle a la pierna que se mueva, pero como no está llegando bien el oxígeno, su pierna no se puede mover. Para hacer eso y subir como nada, usted tiene que haberse entrenado una y otra vez. Dios quiere llevarlo a las alturas, pero necesita entrenarlo en los desiertos. Porque Él termina diciendo: Dios es la fuerza de mi vida. Habacuc significa su nombre, así Dios, así como Joaquín es el que Jehová edifica. El nombre de Habacuc significa el que abraza. Y esta es la conclusión de la enseñanza. Por eso aparece Habacuc al final. Él dice Salmo de Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Habacuc: abrázame y yo te abrazaré. Si tú me abrazas y te aferras a mí, tú serás fuerte en la vida. Yo le quiero decir que eso es lo que yo he entendido de la vida cristiana. Tantos años que ya he estado y lo que me faltan antes que Jesús venga. Yo lo único que pienso todos los días es para poder llegar hasta el final de la meta y morirme con Cristo, irme a la eternidad y no perderme en este mundo, porque la vida no termina cuando usted se muere, la vida empieza apenas. Si usted se va sin Dios, no hay manera de retroceder nada, se perdió eternamente. Si se va con Dios, estará con Él para siempre. Y yo sé que esto es un tema no de que usted acá le vaya bien, de haber llenado iglesias y de tener un montón de cosas. Yo sé que al final mi meta no es llenar la iglesia, mi meta es yo ir al cielo con toda mi familia. Esa es mi meta. De ahí para adelante para mí todo es ganancia. Y yo sé que para usted estar fuerte en la vida, necesito abrazar a Dios todos los días. Porque cuando yo lo abrazo, yo siento la presencia del abrazo de Dios. Habacuc es el que abraza. Él abrazó a Dios. ¿Y cómo terminó su queja? Diciendo: aunque nada me vaya bien, yo estoy fuerte, porque Dios es el Dios de mi salvación. Me alegraré, me gozaré en Dios. ¿Cómo termina alguien así? Porque en el camino abrazó a Dios. Esa es la historia. Así que pongámonos en pie, por favor. ¿Quiere abrazar usted a Dios esta mañana? Dios quiere cambiarle de velocidad. Hay gente que está acostumbrada solo para el desierto. Usted tiene que cambiar la mentalidad de chivo, que toda la vida en el desierto, problemas tras problemas. Los desiertos en la Biblia son señales de problemas. Hay gente que se la pasó toda la vida en un desierto como un chivo. Dios a usted lo quiere llevar a las alturas, pero para eso tiene que prepararlo, para no estar toda la vida en un bendito desierto y desierto tras desierto. Dios quiere cambiar todo eso y volverlo diferente en el nombre de Jesús. Padre, esta mañana te damos gracias porque tú estás con nosotros. Y esta mañana, Señor, te abrazamos. Yo te quiero abrazar, Señor. Me quiero aferrar a ti por fe, Señor. Quiero aferrarme a ti por fe, Señor. Yo quiero sentir tu abrazo, Señor. El tema no es cómo usted está, es si quiere abrazar a Dios. El hijo pródigo, después de vivir tantos años perdido, revolcado en la inmundicia, un día, despertado por el Espíritu Santo, se dio cuenta que lo mejor era regresar a casa. Y lo primero que recibió del Padre, después de que él decidió acercarse, fue un abrazo. Dice la Biblia que el Padre lo abrazó. Si usted abraza a Dios esta mañana, no importa en la condición que esté,
Dios lo quiere abrazar. Si usted se siente afligido, atormentado, cansado, con preguntas, con dudas, tal vez usted no entienda todo, yo tampoco entiendo todo por qué pasan las cosas. Solamente confío de que Dios está al mando, que el Señor está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra, que Él conoce el cuadro completo y Él es soberano y es grande, y prefiero confiar en Él más que en mis propias fuerzas. Y yo le invito esta mañana a que usted pueda confiar en Dios. Si usted quiere con sus propias palabras decirle a Dios esta mañana que usted quiere abrazarlo y aferrarse a Él, haga esa oración a Dios antes de irse de aquí. Dile: Señor, yo quiero abrazarte, yo quiero aferrarme, Señor. Mis pies son muy débiles. Yo quiero que mis pies se hagan fuertes para seguir avanzando. No me quiero quedar contemplando las alturas. Yo quiero caminar e ir subiendo a las alturas. Señor, que cada persona esta mañana pueda fortalecerse en Dios. Antes de salir de este lugar, se fortalezcan en el Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos que nuestros hijos están en tus manos. Confiamos en ti, Señor, y en tu poder, que nuestras familias están en tus manos. Yo me suelto en tus manos, Señor. Tus manos son las mejores manos. Señor, hay tormentas que se hacen más fuertes, porque separados de ti nada podemos hacer, Dios. Pero nos aferramos a ti en medio de las tormentas, porque cuando salgamos de ellas, Dios, seguiremos aferrados a ti, Señor. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo y por lo que tú harás. El honor y la gloria te pertenecen solo a ti, Jesús. El honor y la gloria te pertenecen a ti, Señor. Gracias, Jesús, esta mañana. La paz de Cristo esté con todos ellos, Dios. La paz de Cristo esté con todos ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Reciba la paz de Dios. Yo sé que hay gente que esta mañana necesita recibir la paz de Dios. Su alma está intranquila, su corazón está angustiado. Usted necesita recibir la paz de Dios. Como dijo Habacuc: cuando venga el día de la tormenta, yo estaré tranquilo. Que usted pueda estar tranquilo aún en medio de la tormenta. Usted está por salir de esa tormenta. Hay gente que esta mañana necesita escuchar eso de Dios. Usted está por salir de la tormenta. Su tormenta está por cesar. Lo que hoy usted ve que es un huracán, cuando pasen unos días, eso se lo voy a decir a una persona de parte del Señor, cuando pase una semana y media, lo que hoy usted ve que es una tormenta y es una locura, usted no le ve salida. Extienda su fe en Jesús y aférrese a Él y abrácelo, porque el Señor va a calmar la tormenta. Y cuando pase una semana y media, la tormenta calmará. Y cuando pase un mes, la tormenta habrá cesado, porque Dios lo hará, porque el Señor lo hará. Gracias, Jesús. El honor y la gloria, la alabanza es para ti, Señor. Gracias, mi Señor, porque en ti estamos seguros y confiados y fuertes. Tú no me hiciste para estar toda la vida en un desierto. Tú me hiciste para ir a la altura, Señor. Y vamos rumbo a salir del desierto, Señor, porque tú vas a cambiar la historia, Señor, de muchas personas acá, Señor. Gente será sanada sobrenaturalmente, Señor. Hogares serán restaurados.
hijos volverán a la casa. Personas que pensaron que su esposo nunca cambiaría al Señor, les libraría del alcohol. Personas que hoy no tienen trabajo, el Señor les abre puertas, porque el Señor es el Dios de las alturas. Tú eres Jehová, el Dios de nuestra salvación. A ti, Señor, el honor y la gloria, Señor, y la alabanza. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo esta mañana. A Jesús sea la gloria.